Bueno, hola, ¿cómo están? Queremos hoy hablar un poquito de derecho de autor, folclore, conocimientos tradicionales. Mi nombre es Carlos Wintermelo, trabajo para el Ministerio de Cultura. Estoy enfocado en los temas de derecho de autor y derechos conexos. Y también me acompañan hoy, en primer lugar, Karen Peralta, que es una artista comprometida, apasionada con el folclore de nuestro país y además es directora de folclore del Ministerio de Cultura de Panamá. Y además tenemos a Carla Bengoa, que es originalmente peruana, pero vive en Ginebra porque trabaja para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y ella es una especialista en conocimientos tradicionales y folclore. Antes de pasarle las palabras, darle un espacio para que ellas comenten lo que nos van a decir, pues quería hablarle un poquito de los tres pilares que queremos seguir en derecho de autor. Queremos, número uno, fortalecer el conocimiento. Creemos que en el país hace falta muchísimo conocimiento sobre cómo beneficiarse del derecho de autor, cómo los creadores pueden utilizarlo a su favor y además para que los demás no delincan, cómo se consume dentro del margen de los derechos de autor sin irrespetarlos. También queremos formar alianzas, esta es una prueba de eso. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos ha apoyado muchísimo y confío en que nos va a seguir apoyando. Y también a lo interno del país, hoy tuvimos una reunión excelente con los folcloristas de Solidaridad Folclórica, gente muy interesante, creadores bien comprometidos y que simplemente necesitan saber más sobre derecho de autor. Y finalmente también vamos a agilizar los procedimientos, ya gracias a un mandato por la ley 144 que obliga a las instituciones públicas a trabajar de manera digital. Sin dar más vueltas, yo le voy a dar primero la palabra a Karen para que nos hable un poco de los planes de folclore desde el Ministerio de Cultura y después le toca el turno a Carla. Hola, Karen. Hola, ¿qué tal a todos? La verdad es un gran placer para mí estar con estos tan distinguidos panelistas en esta tarde maravillosa desde la ciudad capital en la República de Panamá. Nosotros estamos encabezando la Dirección Nacional de Folclore del Ministerio de Cultura de Panamá y haciendo un poco de docencia. Este es el primer Ministerio de Cultura, la ley sancionada el 15 de agosto del año pasado, y nos enorgullece tratar de hacer historia en base a la cultura panameña y sobre todo ser la voz y el voto de ese gremio tan importante para nuestro país, porque hablar de folclore en Panamá es hablar de la médula que sostiene el motor ese de nuestra identidad, que nos hace sentir orgullosos, ¿verdad? Y que a las finales, pues, aflora toda esta multiculturalidad que tiene nuestro país y esa diversidad maravillosa que Dios nos ha regalado. Realmente la Dirección de Folclore está recién creada a partir de que sancionaron la ley. Propusimos crear esta dirección tratando también de satisfacer muchísimas necesidades que tiene este gremio, a pesar de que el Instituto Nacional de Cultura estuvo en ejecución 45 años en Panamá. La dirección de folclore no existía, existía un departamento limitado a realizar todas aquellas actividades subsidiadas por ley de la República, también haciendo un poco de docencia. Nosotros tenemos alrededor de 18 festivales nacionales sancionados por ley, en el cual el Ministerio de Cultura, en conjunto con otras instituciones, por enumerar alguna, la Autoridad del Turismo de Panamá se comprometen a dar ese capital semilla año tras año para que se realicen algunas actividades dentro de esos festivales folclóricos, que son los más numerosos sancionados por ley. Quisimos entonces nosotros poder elevar este departamento a una dirección para que no se limitara solamente en gestionar el subsidio de estas actividades, sino que también la transversalidad existiera y la buena comunicación dentro del Ministerio de Cultura para con este gremio. Hacerle justicia también en todas estas labores que hacen año tras año. Y es que proponer y desarrollar políticas públicas es uno de los objetivos principales que puedan salvaguardar el patrimonio cultural en base a la materia folclórica, presentar propuestas que impacten positivamente a la sociedad a través de acciones concretas que puedan salvaguardar el patrimonio de nuestra cultura material, mental y social espiritual,
las capacitaciones y docencias, reforzarla, porque apostamos mucho a que también necesitamos mucho conocimiento en base a nuestra materia, porque en su mayoría todo lo que nosotros conocemos, que ha pasado de generación en generación, ha sido muy poco documentado y prácticamente nos regimos por la tradición oral. Y esa tradición oral se convierte en un patrimonio colectivo aceptado, y esos parámetros que el mismo pueblo establece es de mucho desconocimiento también, y allí vienen los conflictos. Queremos nosotros como regente de, esta, de este primer ministerio poder tener esa sinergia y esa cohesión y hacer esa buena comunicación entre las capacitaciones y la docencia, que es muy importante para todos aquellos entes folk que de alguna u otra forma, pues cada día se suman mucho más a esta experiencia, y las capacitaciones, reforzar esa parte para nosotros es sumamente importante. Convertirnos también en un regente de esta materia, porque pues como Ministerio de Cultura deberíamos nosotros tener una base de datos importante, y también es parte de el trabajo que queremos hacer, esos inventarios culturales, donde están esos folcloristas, esos folclorólogos, esos investigadores, esos entes folk, esos cultores del folclore que se desconoce a través de esa base de datos. Desarrollar también los indicadores, porque nuestro folclore mueve masas, y comercialmente no solamente el folclore es entretenimiento y autoestima y ese orgullo patrio y nacionalismo, sino que también ejerce un valor importante dentro de la cadena económica de nuestro país. Un festival impacta hasta millones de dólares, un solo festival, un fin de semana, y pues alrededor del año se desarrollan desde enero hasta diciembre festivales, todos los fines de semana en alguna región de nuestro país, que impacta la economía de sus comunidades y de los gobiernos locales también, que se involucren dentro de estos movimientos importantes. Desarrollar esa medición o esa data para nosotros es sumamente importante. Promover la participación también de esos folcloristas emergentes en todos nuestros concursos, en todos nuestros intercambios, proyectar mucho más nuestra materia folclórica a través de esos enlaces que queremos realizar con la Escuela Nacional de Folclore y la Dirección de Educación Artística, porque también se forman folclorólogos o investigadores de folclore en Panamá. Y tenemos un gran reto, el reto de que estamos recién iniciando, el reto de que estamos recién creados, de que tal vez no contamos aún con los recursos económicos ni humanos para poder realizar toda esta labor, pero sí contamos con un gremio unido que ha entendido que hoy por hoy trabajar en equipo suena mejor, lograremos mejores resultados, y es una carta de presentación, es una voz y un voto que el folclore tiene en este primer Ministerio de Cultura de Panamá, y nosotros simplemente somos el eco de todo ese gremio que está sediento de conocimiento y sediento de oportunidades. Así que esa es prácticamente nuestra labor, y también la Dirección Nacional de Folclore está estructurada por medio de la Constitución de la República de Panamá, que es muy clara en su artículo 87, que nos dicta que nuestras expresiones folclóricas eh, tienen que ser protegidas por el Estado a través de 3 ejes principales, que son el estudio, la divulgación y la conservación. Y de eso se basa entonces la Dirección Nacional de Folclore, de su estudio, de su conservación y su divulgación. Excelente, Karen, excelente. Gracias por darnos este vistazo a todo lo que está haciendo la Dirección Nacional de Folclore por el país y por los folcloristas, que son creadores excepcionales. Ahora, bueno, vamos a unir el tema de folclore con derecho de autor, que yo creo que nos funciona súper bien para... Exactamente. Y había muchas inquietudes. Hoy en la mañana nos reunimos con Solidaridad Folclórica, solo para dar un pequeño preámbulo antes de que hable Carla, y quieren, por supuesto, proteger sus obras. Yo he sabido que incluso cantantes de pindín, de música típica, como nosotros le llamamos, pues han perdido muchas veces muchos derechos por sus obras. Han sido utilizadas en diferentes partes del mundo sin que ellos reciban ninguna compensación.
Entonces, bueno, acá. Se da muchísimo en nuestra música típica popular, a pesar de Sí, que hay algunas asociaciones que sí protegen, pero hay mucho desconocimiento de cómo hacerlo, de a quién acercarme, de cómo es el procedimiento, de qué tan tedioso es o qué tan no, pero también el desconocimiento del valor en el tiempo de proteger estas obras como legado familiar, patrimonial, cultural, y creo que ellos han entendido también que más allá de una necesidad, también es este gran deseo de poder cubrir todo lo que es tu propiedad intelectual, todo lo que es tu conocimiento y heredarlo en el tiempo, pero que no se pierda así el valor de quién lo hizo, de cómo se hizo, porque a la larga, pues el folclore con los años cumple una dinámica especial, ¿no? Que se convierte en colectivo, aceptado por el pueblo, es de dominio público y demás, pero es muy interesante que Carla, que es experta en eso, claro. nos pueda surtir de mayor información. Así es. Yo le voy a dar la palabra ahora a Carla y después al final tal vez nos demos unos minutos para complementar, unir ideas, hacer un resumen de todo lo que hemos estado viendo aquí. Adelante, Carla. Bueno, sí, antes que nada quiero agradecerte, Carlos, por la invitación y también gracias a Karen por su presentación y bueno, al público que se conecte por su interés y por su tiempo. Yo he preparado una pequeña presentación justamente para, bueno, decir algunas ideas acerca de cómo se relacionan las expresiones culturales tradicionales y el derecho de autor específicamente. Y voy a compartir aquí mi pantalla porque tengo algunas diapositivas que mostrarles, así que a ver si puedo. Me parece que me tienen que habilitar para poder compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, primero que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Carla Bengoa, yo soy consultora para la edición de conocimientos tradicionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y como les comenté, voy a hacer una pequeña presentación sobre las expresiones culturales tradicionales y el derecho de autor. Me gustaría comenzar con algunas definiciones, y para eso lo primero que tengo que hacer es decirles que no existe en realidad una definición internacional de lo que son los conocimientos tradicionales o de lo que son las expresiones culturales tradicionales. Cada país en realidad que tiene normativa al respecto tiene sus propias definiciones. Lo que sí podemos hacer es dar algunas características para que nos permitan tener una idea de lo que son los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. En el caso de los conocimientos tradicionales, estos son conocimientos que resultan de la actividad intelectual, tales como pueden ser una novela, o una canción, o una danza. La diferencia entre los conocimientos tradicionales y estas otras productos de la actividad intelectual es que estos nacen dentro de un contexto tradicional. Entonces, específicamente cuando hablamos de conocimientos tradicionales, hablamos de conocimientos especializados, capacidades, prácticas, innovaciones que han creado pueblos indígenas o comunidades locales. Estos conocimientos tradicionales se pueden dar sobre una serie de temas, pueden ser sobre agricultura, medicina, conservación de la biodiversidad, tecnología, etc. Para fines de explicarles cuáles son las relaciones entre los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales, me gustaría que se fijaran en la imagen que está en esta diapositiva. Esta imagen es de una señora, una mujer, del condado de Tanta Taveta en Kenia. Las mujeres en este condado tienen conocimientos especializados sobre cómo bordar ciertas artesanías. Quédense con eso en mente y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué son las expresiones culturales tradicionales? Son las formas materiales e inmateriales en las que se expresan, comunican o manifiestan los conocimientos tradicionales. Entonces, en el ejemplo que les di anteriormente, los saberes sobre cómo realizar artesanía son los conocimientos tradicionales.
y la artesanía en sí, que en este caso son estas canastas que pueden ver en la diapositiva, que se llaman canastas taita, serían la expresión cultural tradicional. Al igual que las artesanías, otras muchas expresiones son consideradas expresiones culturales tradicionales. Por ejemplo, diseños, canciones, danzas, ceremonias, cuentos. Como pueden darse cuenta, algunas de estas son materiales o tangibles, como por ejemplo las artesanías o los diseños, y otras son inmateriales como canciones o las danzas. Sin embargo, todas son expresiones culturales tradicionales. ¿Cuáles son las características de las expresiones culturales tradicionales? ¿Qué las hace diferentes de otras creaciones del intelecto, como les dije antes, una novela o, no sé, una película? Primero que nada, las expresiones culturales tradicionales pueden ser de dos tipos. Hay expresiones culturales tradicionales que datan de hace mucho tiempo, que se les denomina expresiones preexistentes, cuyos autores o autor es muy difícil que sea conocido o incluso imposible de ser identificado. Por el otro lado, tenemos expresiones culturales que son más bien interpretaciones o adaptaciones recientes de otras expresiones más antiguas. Estas son expresiones culturales tradicionales contemporáneas. Aunque existan estas expresiones contemporáneas, se consideran tradicionales porque existe un vínculo tradicional entre las expresiones y un pueblo indígena o una comunidad. Básicamente lo que queremos decir es que la expresión se ha creado, se utiliza y se transmite dentro de un pueblo indígena o una comunidad local. Lo que me lleva a la siguiente característica. Normalmente, y esto de hecho lo dijo Karen, las expresiones culturales tradicionales se transmiten de generación en generación de manera oral o por imitación, como en el caso que en el ejemplo que les di sobre cómo hacer las canastas taita. Normalmente este conocimiento está dentro del condado de Taita, es guardado por las mujeres del condado y se pasa de mujeres a hijas, de generación en generación. Finalmente, las expresiones culturales tradicionales pueden ser secretas, es decir, solo conocidas por los pueblos indígenas o comunidades locales, o por algunas personas de los pueblos indígenas y comunidades locales, y otras son sagradas. Ahora bien, ¿cuál es la conexión entre las expresiones culturales tradicionales y los derechos de propiedad intelectual? Los derechos de propiedad intelectual le permiten al autor de una obra, que podría ser una expresión cultural tradicional, hacer una serie de cosas. Las más importantes es que le van a permitir al autor de la obra determinar cuándo y cómo otras personas pueden utilizar o reproducir su obra. Si es que lo autorizan, les va a permitir también obtener una retribución económica por esa autorización. Y finalmente les va a permitir también obtener un reconocimiento como el creador de una obra. Tengo que decirles que el sistema de propiedad intelectual tal cual existe ahora es un sistema que se creó, fue pensado para proteger creaciones nuevas y no exactamente expresiones culturales tradicionales. Y vamos a ver más adelante que sobre todo las expresiones culturales tradicionales existentes, de las que les contaba, las que son muy difícilmente protegidas a través de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, los pueblos indígenas y las comunidades locales sí han logrado utilizar derechos de propiedad intelectual para proteger expresiones culturales tradicionales contemporáneas. ¿Qué derechos han utilizado? Pues una variedad realmente, derechos de autor, diseño industrial, marcas, indicaciones geográficas, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en los derechos de autor. ¿Qué cosa es el derecho de autor? El derecho de autor es el derecho que protege al autor de una expresión de una idea. Puede ser a través de una canción, una coreografía, una pintura, un dibujo, una escultura, joyería, y así hay muchas otras expresiones. Ahora bien, para que una expresión cultural tradicional pueda ser protegida con un derecho de autor, esta tiene que cumplir con una serie de requisitos. El primer requisito es que el autor de la obra sea
una persona o personas identificables. Volvemos al ejemplo entonces de las expresiones culturales preexistentes. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una pintura rupestre en una cueva, esa pintura va a datar de hace muchísimos años y probablemente nunca vamos a saber quién la hizo. Entonces, en ese caso, va a ser un poco difícil, si no imposible realmente, proteger este tipo de expresión a través del derecho de autor. Sin embargo, una expresión contemporánea, como por ejemplo las canastas Taita, es mucho más sencillo identificar qué persona, qué mujer ha producido esa canasta. Entonces, esa expresión contemporánea podría ser protegida a través del derecho de autor. El segundo requisito es que la expresión tiene que ser original, y esto básicamente significa que la expresión no puede ser una copia de la obra de otra persona. Y el tercer requisito, en realidad esto varía de país en país, pero hay algunos países que exigen que las expresiones culturales tradicionales estén fijadas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo una danza, la danza es una expresión cultural inmaterial, no está, digamos, fijada dentro de algo material. Si yo quisiera fijarla, podría grabarla, o podría hacer notas describiendo la danza. Una vez fijada, de acuerdo a la legislación de cada país, esta podría ser susceptible de ser protegida con derecho de autor. Ok, si nuestra expresión cultural tradicional cumple con todos estos requisitos, podría ser protegida con derecho de autor. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder protegerla? Pues en realidad depende de cada legislación, de la legislación de cada país, pero en la mayoría de los casos la protección es automática. Nace en el momento en el que la expresión cultural se crea. ¿Qué derechos provee el derecho de autor? Provee dos tipos de derechos: derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos patrimoniales son los que les permiten al autor o los autores de una obra, que podría ser una expresión cultural tradicional, obtener una recompensa económica por permitir a otros que utilicen su obra. Los derechos morales son los derechos que se refieren a que el autor sea reconocido por la creación de su obra, pero también es el derecho a la integridad de la obra, es decir, a que la obra se reproduzca de manera íntegra, no de manera deformada o de una manera que pueda ser ofensiva o insultante para el creador de la obra. Pues bien, como yo les mencionaba, el sistema de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor, es un sistema que no necesariamente se creó para proteger expresiones tradicionales. Y lo que vamos a ver en la práctica es en realidad que muchas expresiones culturales tradicionales no cumplen con los requisitos que yo les mencionaba, que tenían que cumplir para poder ser protegidas con derecho de autor. Entonces, yo ya les mencioné el caso de la pintura rupestre. Hay casos en los que las expresiones culturales tradicionales van a ser tan antiguas que simplemente va a ser imposible identificar al autor. Entonces no cumplirían con ese primer requisito del autor identificable. En otros casos va a pasar que las expresiones culturales tradicionales no van a estar fijadas. Esto obviamente va a ser mucho más fácil de cumplir para expresiones culturales tradicionales tangibles, como el caso de pues, una artesanía o un textil, pero va a ser mucho más difícil de cumplir para una danza, o para una canción, o para un cuento. Entonces ahí también hay un tema con el requisito de fijación. Finalmente, también hay una limitación que tiene el derecho de autor, y es la limitación de la protección temporal. El derecho de autor protege al autor de una obra por 50 años después, hasta 50 años después de su muerte, en algunos países hasta 70 años después de su muerte, pero eso a veces es en realidad un problema para los pueblos indígenas, que lo que quisieran es tener un derecho que les permitiera proteger de manera perenne, ¿sí? Para siempre, sus expresiones culturales tradicionales. Y ahí es donde
el derecho de autor presenta una limitación. Como respuesta a estas limitaciones, muchos países, como por ejemplo Panamá, han optado por crear legislaciones que se adaptan a las características específicas de las expresiones culturales tradicionales y de los conocimientos tradicionales. Esas legislaciones se les llama legislaciones sui generis. A nivel internacional, lo que está sucediendo es que se están dando negociaciones en el Comité Intergubernamental de Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore dentro de la OMPI. Las siglas son el CIG. Y dentro de esas negociaciones lo que se está tratando de hacer es elaborar o desarrollar instrumentos internacionales que permitan proteger las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales y, bueno, también los recursos. Que yo ya me pasé del tiempo de la presentación, pero creo que en la siguiente diapositiva tengo un pequeño video que la división ha creado, que creo que explica muy simple y muy brevemente la relación entre las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales, la propiedad intelectual y el trabajo del SIG ahora. Entonces, si Carlos me lo permite, puedo mostrarla a continuación. Adelante, adelante, Carla. Incluso nos vamos a pasar después más tiempo porque... Adelante. Okay. En un lugar lejano de la selva tropical, entre los árboles más altos y las ranas más pequeñas, vive el pueblo Yacuanoy. Como muchos otros pueblos indígenas, ha desarrollado una serie de habilidades, prácticas e innovaciones que les son propias. Esos conocimientos tradicionales que se transmiten celosamente de generación en generación son una parte inestimable de su identidad y constituyen un activo económico y cultural para toda la comunidad. Una innovación del pueblo Yacuanoy se ha hecho especialmente famosa. Una vez al año, a finales de primavera, los Yacuanoy se reúnen para recolectar cuidadosamente los raros brotes de Surian. Los brotes, de un intenso color verde, se separan con esmero de las hojas y las raíces y se dejan en grandes macetas de barro. Gracias a un cuidado constante, la mezcla se transforma en una pasta aceitosa de color verde. Es así como los Yacuanoy obtienen una nueva reserva de este prodigioso remedio para la piel, que sirve para curar quemaduras y afecciones cutáneas como el eczema, y también para hidratar a fondo la piel manteniéndola joven. La pasta, de gran valor gracias a sus propiedades curativas, siempre se ha usado en trueque y comercio con aldeas vecinas. De hecho, durante muchos años, la pasta de Surian ha sido el sustento económico de la comunidad Yacuanoy. El rumor sobre la pasta milagrosa de los Yacuanoy traspasó las fronteras de la comunidad. En su búsqueda constante de recursos nuevos e innovadores, una empresa de cosméticos ha investigado los principios activos de los brotes de Surian. Impresionada por sus beneficios antibacterianos, empezó a producir en masa una crema facial antienvejecimiento y a distribuirla a nivel mundial. Entusiasmada con su potencial, la empresa solicitó rápidamente una patente para proteger el producto y registró una marca con el nombre Yacuanoy. No tenía ni idea de que el conocimiento tradicional de mi pueblo y el brote de Surian tuvieran tan potencial. Dejé mi comunidad hace años para estudiar Derecho y ahora, en esta ciudad donde está mi nuevo hogar, veo por todas partes anuncios de esta nueva milagrosa crema facial. No puedo más que preguntarme, ¿qué tiene que ver la propiedad intelectual con los conocimientos tradicionales? Pueden y deben ser protegidos por la propiedad intelectual. La empresa ha hecho una inversión en su producto. ¿Qué sería lo más justo en este caso? Buscando una fuente de información fiable, lo primero que encontré fue la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMP. En poco tiempo me di cuenta de que el sistema de propiedad intelectual puede usarse estratégicamente para proteger y promover los conocimientos tradicionales. Las patentes pueden revocarse si las invenciones no son nuevas. Las marcas pueden impugnarse si confunden a la gente. También me quedó claro que el actual sistema de propiedad intelectual tiene sus límites
y que por suerte los países siguen trabajando en la OMPI para superarlas. La OMPI me puso en contacto con la Oficina Local de Propiedad Intelectual en mi país, que también fue de gran ayuda. Y así llegó la hora de visitar mi aldea y de que preparásemos juntos una estrategia. Organicé una reunión y decidimos hablar con la empresa de cosméticos. Les manifestamos nuestra preocupación de que usaran nuestros conocimientos tradicionales para su crema anti-envejecimiento. También les explicamos que su marca daba a entender que la crema era un producto auténtico de los Yacuanoy y que beneficiaba a nuestra comunidad, lo cual no era cierto. Tras una serie de intercambios productivos, la empresa decidió modificar su solicitud de patente y su marca para que el Yacuanoy figurara como cotitular. De esta manera, los beneficios serían compartidos, al igual que las nuevas fuentes de empleo. Aunque estas cuestiones son complicadas y las experiencias varían de una comunidad a otra, volví a mi casa orgullosa de los conocimientos tradicionales de mi comunidad y con las ideas más claras sobre la necesidad de utilizar de forma inteligente los derechos de propiedad intelectual. Cuanto más sepan nuestras comunidades acerca de la propiedad intelectual, mejor sabremos proteger y promover nuestras culturas únicas. Bueno, ese era el video que les quería mostrar, pero así como el video que les acabo de enseñar, la OMPI tiene muchos materiales, muchas guías, muchas publicaciones, muchas bases de datos que podrían ser de interés para aquellos que poseen conocimientos tradicionales o expresiones culturales tradicionales. Entonces aquí les dejo primero nuestro email para si nos quieren contactar o si quieren recibir noticias por correo electrónico. Y bueno, si quieren acceder ustedes mismos a los recursos, también les dejo el enlace en los que pueden encontrar los recursos en español también. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muy bien, Carla. No, me ha gustado mucho el material y asumo que también a las personas que vean esta presentación les va a gustar. Yo quería aprovechar para que cerráramos con una pregunta y también de repente Karen y yo podemos también enviar nuestros correos para que las personas, si estás de acuerdo, ¿no, Karen? Si las personas estén en contacto con nosotros. Bueno, mientras iba presentándose todo el tema de conocimientos tradicionales, iba yo pensando en las inquietudes que habían surgido hoy en la mañana. Les pongo un caso a las dos para que comenten como quieran. Me decía un decimero, pues una persona que recita décimas, que cómo hacía él para obtener ganancias de los videos que grababan cuando él estaba improvisando. Entonces eso tiene que ver con el soporte, que en efecto pues no se puede registrar por cuestiones prácticas una obra que tenga elementos, que no tenga un soporte, como decía, comentaba Carla. Entonces yo le decía un poco lo mismo por el lado de lo que decía Carla, que tenía que ver de algún modo cómo grabarlo en su propio video, etcétera. Pero no sé si querías ampliar sobre eso y también, Karen, ¿qué podemos hacer? Lo pongo tal cual juntos para proteger a esos creadores, para que no les quiten tan fácilmente su obra o para que puedan de cierto modo gozar de esos derechos. No sé quién quiere participar primero. Bueno, yo te puedo responder, creo, de manera un poco corta, desgraciadamente. Como les comentaba en la presentación, los requisitos que necesita una expresión cultural tradicional para ser protegidos, con derecho de autor o con cualquier otro derecho de propiedad intelectual, varían mucho de país en país. Por lo que tú comentas, yo me imagino que el requisito de fijación es un requisito que se exige en Panamá. Y desgraciadamente, como les comentaba, esta es una de las limitaciones que tiene el sistema, digamos, de propiedad intelectual, precisamente porque no es un sistema que fue creado para proteger conocimientos tradicionales ni expresiones culturales tradicionales.
Lo que yo creería es que quizás habría alguna posibilidad de proteger este tipo de expresiones a través de la ley sui generis que ustedes crearon, creo es la ley 20 del 2000, Sí. a través de la cual se pueden registrar ciertas expresiones culturales tradicionales y recibir o sea, cierta protección. No tengo el alcance exacto del contenido de esa ley, quizás ustedes me puedan ayudar un poco más con eso, pero quizás ahí habría alguna alternativa de protección. Sí, justamente conversábamos de esa ley antes, que es una ley también que llama mucho la atención. Creo que está enfocada solamente en la mola, que es de los gunas, y así fue que se protegieron de lo, del tema de la Nike, que estaba utilizando sus modelos de mola para hacer su calzado. Eh, pero bueno, también yo considero que podríamos utilizar, si bien hay fijación, pero también hay algunas expresiones que están surgiendo en ese momento. No sé si Karen ahora me completa, la décima de él está surgiendo en ese momento. Él podría, por medio de ponerla en papel o de algún modo, registrarla como un derecho de autor y registrar su obra, de modo que después tenga referencias para protegerla. Entonces, sí, sería pues encontrar también espacios y después tal vez consultemos sobre algunas expresiones específicas tradicionales para ver cómo las protegemos. Karen, ¿quieres comentar algo sobre eso? Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, antes que el departamento o la dirección, no sé, de Derecho de Autor estaba en el Ministerio de Comercio e Industrias, que Sí. ahora pasó al Ministerio de Cultura, pues yo hago canciones también culturales. Todas las temáticas son de Panamá y demás, y he hecho canciones que hablan de distintas provincias y que la han utilizado desde los niños en la escuela hasta marcas comerciales. Y ya esas dimensiones son muy distintas, ¿no? Pero el simple hecho de yo haberme acercado, llenar un formulario que tal cual es transcribir tu letra a puño y letra, a computadora, hay una serie de requisitos que te piden también, llenas un formulario que luego de eso pasa una inspección que demora 2 a 3 meses para ver si realmente tú estás, es veraz lo que estás diciendo, lo que vas a, a registrar, y luego de esa inspección que pasa un comité, en ese momento me explicaban, entonces te dan unas acreditaciones. Esas acreditaciones es como el certificado de cada una de las canciones que tú has inscrito. Luego con esa certificación, entonces hay distintos registros que hacer. Por ejemplo, hay registros de la letra, registros de la interpretación y registros de la música. Y cada instancia es diferente. Asimismo, cada reclamo es diferente, ¿no? Al momento de que pase algo con esa propiedad intelectual. En mi caso, por ejemplo, te comento algo a título personal. Yo registré algunas canciones mías que eran folclóricas, y ahora que viene toda la era de Spotify, de YouTube y toda la tecnología y la modernización, me doy cuenta que una empresa extranjera tiene registradas mis canciones en Spotify. Yo no le he dado la autorización para eso, pero yo sí tengo como una constancia de mi país que está inscrito desde hace ciertos años. Entonces ahora viene un proceso de negociación con esa empresa que agarró unos derechos que no le pertenecen y que tampoco tiene un respaldo mío con esa autorización. Entonces, primero es registrar tu obra. Tú mismo tienes que resguardar lo que te pertenece, para luego entonces estar preparado para un debate como ese o para una negociación como esa. Pero si nosotros empezamos a cantar y a hacer y a dejar por allí en el aire toda nuestra propiedad intelectual, así mismo la atrapan. Pero así Así mismo no es. tienes tú el derecho entonces de reclamarlo. Entonces, el tema de protección, como decía Carla, también es de reconocimiento muchas veces, que a veces es como más satisfactorio que el dinero que te puede generar, que es muy poco, también al momento en donde tú vas a recibir las regalías. Esas regalías tienen que ser extremadamente pegadas a la canción a nivel mundial como para que represente algo significativo para el compositor. Y más que todo nosotros lo hacemos por el reconocimiento, uno; dos, para proteger nuestra obra como legado patrimonial, familiar y demás, y pues simplemente también para que haya una constancia de nuestro trabajo en el tiempo. Claro que sí. Eh,
Y es importante también que el ministerio juegue ese rol de la docencia de cómo hago para registrar mi obra de primera mano. Todo lo que no está registrado no tienes el derecho. Así es. Bueno, el tiempo se nos ha venido encima ahora sí, pero yo creo que ha sido muy buena la conversación. Quería dejar en ese sentido que decía Karen algunas indicaciones y también son unas líneas para Carla. Hace relativamente poco tiempo, el Ministerio de Cultura asumió las funciones de derecho de autor y derechos conexos. Sin embargo, de propiedad intelectual quedó propiedad industrial en el Ministerio de Comercio e Industria. Digo todo esto para que todas las personas que tengan su obra y que son autores, estamos hablando de obras escritas, obras musicales, como decía Karen, programas de software, todo eso es con el Ministerio de Cultura. Y todo lo que sea diseño industrial, marca, patente, aún se hacen los trámites en el derecho de autor. Los pasos son, o mi recomendación es primero que el autor se agremie, creo que está eso bajo el agua todo el tiempo, que esté en algún tipo de gremio para que le dé fuerza. Segundo, que registre su obra como lo ha hecho Karen, que venga con nosotros, que se están haciendo los registros de obra, porque pues, eso no se puede detener. Y finalmente, que conozcan por lo menos básicamente la ley, para que puedan utilizarla a su favor. Hay muchísimas ventajas que te da como autor registrado tenerlo de tu lado. Entonces, si por favor se despiden Karen y Carla, sobre todo, ¿verdad? Una despedida. Sí, disculpa porque ya se me fue la luz por acá, No te preocupes. pero nuevamente te agradezco por la invitación y bueno, para cualquier duda en esta materia, siéntanse libres de contactar a la OMPI y a la División de Conocimientos Tradicionales, que vamos a estar felices de ayudarlos en lo que podamos. Gracias. Muchas gracias, Carla. ¿Y Karen? Bueno, de verdad agradecida contigo, Carlos, con Carla, igual por toda la docencia y el conocimiento que nos ha dado hoy. Definitivamente la Dirección de Folclor será siempre ese puente para poder tener este intercambio cultural de conocimientos también, para que nuestro gremio esté mucho más preparado para combatir nuestra nueva normalidad, nuestra nueva realidad, y eso incluye también la protección de sus saberes, que es lo más importante. Bueno, excelente. Muchísimas gracias y entonces estamos en contacto.